Durante mi juventud empecé a sentir cierta fascinación por los cementerios, así que cuando había oportunidad entraba en alguno para hacer fotografías. En cierta ocasión, mientras recorría los estrechos pasillos, sentí como si unas manos invisibles me tomaran por las pantorrillas, tirando de mí hacia el suelo. No sentí miedo, pero sí cierta extrañeza. Seguí avanzando. Cuando consideré que era momento de dar por terminado mi recorrido, decidí volver a pasar por ese sitio. Entonces me percaté de que era una tumba que no tenía lápida. Solamente estaba cubierta con pasto seco. No volví a sentir lo mismo, pero desde aquel momento supe que en los cementerios existían cosas que no podemos ver. Con el tiempo comencé a realizar investigaciones de índole paranormal, adentrándome en temas cada vez más escabrosos. Dicho sea de paso, en una de estas investigaciones me encontré con el tema de los parásitos astrales. Se dice que estas entidades son capaces de alimentarse de nuestros malos pensamientos y bajas energías, tanto en la literatura ocultista como en la de ficción, que siendo sinceros, a veces pienso que es un calco de las cosas que no entendemos. La historia que traemos para ustedes esta noche es la de una escritora que no solo fue quien descubrió a estos seres, sino que se vio atormentada por ellos, en una época en que estos temas eran incomprendidos. Adentrémonos, pues, en este extraño episodio de la historia de la literatura y el ocultismo. Así que, amigos, abandonen toda esperanza, porque estamos a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. Catherine Crowe fue una reconocida escritora inglesa en lo que a literatura gótica y relato de horror se refiere. Pero esto no fue lo único que la destacó durante su vida, sino el hecho de haber descubierto a uno de los seres más engañosos del plano astral. Durante su adolescencia, que transcurrió en Kent, sintió una enorme atracción por el ocultismo y el esoterismo. Posteriormente contrajo nupcias, pero su matrimonio no trajo más que infelicidad. Fue en este lapso en el que obtuvo un éxito significativo como escritora. En 1848 escribió un libro que fue prohibido, titulado El lado nocturno de la naturaleza, considerado una auténtica rareza bibliográfica. En este libro se dedicó a investigar seriamente diferentes temas paranormales y sobrenaturales, dejando a un lado la ficción, tales como casas embrujadas, doppelgangers, fantasmas, poltergeist, entre otros, colocando las vivencias personales que había reunido como si las contasen terceros. El libro tuvo un gran éxito por la forma en que la autora encaraba los temas antes mencionados. Según la opinión de Dickens, esta compilación de historias era la más macabra del siglo. El libro contiene fragmentos en los cuales se hace referencia a ciertos seres descarnados del reino invisible, una especie de parásitos astrales, capaces de adherirse al cuerpo físico de los humanos, obligándolos a cometer los más atroces actos, así como acciones contrarias a los valores y la moral de la persona parasitada. Tras sus investigaciones, la autora obtuvo una apertura mental mayor. Esto lo descubrió cuando visitó una necrópolis en la que pretendía realizar una investigación para un episodio sobre cementerios encantados. Durante su estancia, recopiló anécdotas de los enterradores. Sus sensaciones fueron las habituales al visitar este tipo de sitios. Sin embargo, al retirarse tuvo la sensación de que ya no estaba sola. En un episodio del libro, El lado nocturno de la naturaleza, dedicado a los seres del plano astral que viven en el cementerio, la autora se refirió a estos como algo indefinible que la acompañaba, como un susurro casi inaudible o una sombra arrastrándose sigilosamente cuando encendemos la luz de la habitación, una voz propia o proveniente de reinos desconocidos. Estas desconcertantes criaturas no humanas del plano astral
circundan nuestra realidad con más frecuencia de la que podíamos creer. Uno de los ejemplos más claros de la lucha entre el bien y el mal son las estatuas que se encuentran a la entrada de los cementerios. Por un lado, se colocan en algunos casos arcángeles como vigilantes para que estos seres no escapen de los cementerios, que resultarían una suerte de comederos energéticos para estos parásitos, como indica el libro de la masticación de los muertos en sus tumbas del filósofo alemán Michael Gamdt. Este es considerado el primer tratado de vampirología. En este se realizaba un estudio profundo de las razas de vampiros que habitan en los cementerios. Este libro era una refutación a otro libro escrito 50 años antes, titulado Disertación histórico-filosófica de la masticación de los muertos, en el cual se aseguraba que Lucifer se alimentaba con la carne de los difuntos. El filósofo antes mencionado, en cambio, lo deslindaba de dicha actividad. Volviendo al tema de los parásitos astrales, se dice que estos seres requieren de puntos en los que puedan comer las excrescencias que brotan de los seres en descomposición. Por otro lado, podemos encontrar también estatuas grotescas que pareciesen servir para guiar a estas criaturas a nuestro plano físico. Dichas estatuas, mitad humanas y mitad bestias, parecen representar la unión entre estos parásitos bulbosos y su huésped. Por momentos da la impresión de que los artistas que las han esculpido hubiesen alcanzado el nivel para poder abrir estos vórtices. Dichas entidades solamente pueden transitar cerca de las estatuas, alimentándose de los vaos astrales que se desprenden de los muertos, y en algunas ocasiones pegándose a algún desafortunado visitante que transita la zona. Esto explicaría de algún modo lo ocurrido con Catherine Crowe, que afirmaba que con el paso de los años, dichas sensaciones no hicieron más que fortalecerse, sintiéndose observada la mayor parte del tiempo, haciéndola tener conductas delictivas para su época. En 1854, comenzó a vagar por las calles de Edimburgo, caída la noche. Esta actividad la realizaba desnuda, llevando consigo solamente un canasto de cartas. Estos incidentes generaron un gran escándalo, que fue expuesto en los periódicos de aquel tiempo, teniendo que negar en el ámbito público dichas conductas. Sin embargo, fue Dickens quien sostuviera que en dicha ocasión que visitó la capital de Escocia, se encontró con la autora y que ésta no portaba más que su castidad mientras recorría aquel territorio. Pronto sería arrestada, mientras corría desnuda en la penumbra. Entonces decidió declararse culpable, argumentando que creía que era invisible mientras caminaba, debido a un pacto hecho con los gusanos del plano astral que la habían parasitado. El acuerdo, según su testimonio, era el siguiente: estos seres le otorgarían la información que ella buscaba acerca de los otros reinos para sus investigaciones, con la condición de que entregara una serie de cartas a los familiares y deudos de los espíritus que estaban condenados perpetuamente a vagar por el cementerio. Como esta comisión resultaba cuando menos bochornosa para una figura pública como ella, los espíritus le prometieron que la volverían invisible. No podían volver invisibles las fibras de su ropa, por tanto, debería realizar dicha diligencia desnuda. Tras su arresto, la afamada autora se declaró loca, siendo internada y tratada en un manicomio. La sensación de ser perseguida fue sustituida por una nostalgia atroz. En 1872, Crowe murió en Folkestone, en un perfecto estado de lucidez. Unas décadas después, el investigador Montague Somers sostuvo en un curioso apéndice del libro Relatos victorianos de fantasmas que la escritora jamás se liberó de aquellos espíritus del cementerio y que su recuperación fue una simulación. Como dato curioso, su fecha de muerte coincide con la fecha de la entrega de la última carta que le fuera encomendada por los muertos. El relato del que acabamos de ser testigos nos hace pensar si la locura será sencillamente un fallo en la mente humana, o si de alguna manera podría haber criaturas de otros planos que podrían causar comportamientos extraños en las personas. Fue Dion Fortune quien dijo que hay otras formas de vida además de la nuestra, cuya esfera de evolución incide sobre nuestro mundo, y que el poder de los no humanos para atacar a los humanos es relativamente débil, debido a que son extraños en un plano al que no pertenecen, hasta que encarnan en una forma humana, ya que en ese punto son capaces de hacer daño.
Por eso se cree que hay muchos entre nosotros que podrían describirse como no humanos. Esto pensando en psicópatas que han perpetrado matanzas que nos resultan inexplicables. ¿Quién sería capaz de acabar con la vida de otro simplemente por placer? Tal vez lo que le ocurrió a Catherine Crowe haya sido la primera fase de estos ataques, antes de que aquello que la parasitaba lograra tomar el control total de su cuerpo y su mente. Nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que, en cualquier momento, podrían verse en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.